Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 4, hermanos. Y continuamos, estamos en el versículo 14. Un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, el tema de hoy, hermanos, se llama Jesús compasivo, sumo sacerdote. Hay una predicación anterior que posiblemente se parece a esta. Van a haber varias predicaciones que hablan sobre el tema. Pero para beneficio de los que no han estado aquí o para los que nos puedan estar viendo en el video, quiero dar un poquito de trasfondo, hermanos. El libro de Hebreos fue escrito, dirigido, hermano, a un grupo de creyentes judíos, personas judías que habían creído en el Señor, pero por causa de la persecución, algunos estaban considerando regresar al judaísmo. Si se regresaban al judaísmo, dejaban de perseguirlos. Pero siendo cristianos judíos, eran perseguidos por las autoridades y por los hermanos judíos también. Entonces, algunos de ellos estaban pensando regresar al judaísmo, y todo el libro de Hebreos es un argumento para decir el nuevo pacto es mejor que el antiguo. El nuevo sacerdote es mejor que el antiguo. Este es el argumento con esta escritura específicamente. Había un sumo sacerdote, habían sacerdotes en el Antiguo Testamento. Los sacerdotes fueron establecidos por Dios dentro de la religión judía, y ellos, hermano, eran los que tenían que ministrar a Dios. Ellos tenían que servir a Dios, servir a las personas también. Las personas traían sus ofrendas por los pecados, y los sacerdotes eran las personas designadas por Dios para presentar aquellos sacrificios y aquellas ofrendas. Tenían una vestimenta especial. Ellos tenían que servir, hermano, en el tabernáculo, que era un templo portátil. Pero en el tiempo cuando había un templo, ya un edificio, ellos debían servir ahí. Estaban consagrados específicamente para servir al Señor en el sacerdocio. Los versículos que acabamos de leer nos dicen a nosotros, empieza diciendo el versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Es decir, aquí usa dos palabras igual, hermanos, ¿verdad? Un gran sacerdote, un gran sumo sacerdote, porque dentro de esos sacerdotes había uno que era el jefe de todos los sacerdotes. Ese se llamaba el sumo sacerdote. Pero el sumo sacerdote que nosotros tenemos el día de hoy es más excelente que cualquier hombre que haya existido. Porque los sacerdotes, todos los que existieron, hermano, eran personas pecadoras, así como tú y yo. Fíjese, hermano, le voy a dar un ejemplo. En el capítulo 32 de Éxodo, se nos cuenta la historia de el primer gran sumo sacerdote, o el primer sumo sacerdote que hubo, hermano. Ese se llamaba Aarón. Todavía no estaba establecido el sacerdocio, pero déjeme contarle nada más lo que pasó ahí. Seguramente usted lo ha leído, hermano, pero lo que pasó es que el Señor le entrega las leyes a Moisés. Moisés se va a un monte y está 40 días ahí. La gente es un poco desesperada. ¿No es verdad que a veces nosotros somos desesperados, hermano? Y entonces llegan a Aarón, que es como el segundo líder después de Moisés, hermano de Moisés, y le dicen, mira, haznos dioses, dice. Haznos dioses que nos guíen, porque este Moisés, a saber qué le pasó. Dijo que ya venía y ya han pasado muchos días y no aparece. Haznos dioses, es decir, ídolos, ¿verdad? Entonces, hermano, el que llegó a ser sumo sacerdote le dice, ok, tráiganme los aretes, tráiganme cosas de oro, y aquí vamos a ver qué nos inventamos. Y entonces les hace un becerro de oro, y ellos proclaman culto al Señor y ponen el becerro de oro. Y yo digo, hermano, no hubieran podido hacer algo más bonito, ¿verdad? Un becerro, hermano, ¿verdad? Ni siquiera un caballo así majestuoso, no, un becerro, hermano. Hicieron un becerro de oro, y cuando hacen el becerro de oro con un altar, dice, tú eres nuestro Dios.
que nos sacó de la esclavitud de Egipto, y empiezan a celebrar y todo eso, y el Señor, sabiéndolo todo, está con Moisés, pero dice: tu pueblo que sacaste de Egipto está desenfrenado allá abajo, le dice. Así es que ve y trata con esa situación, y cuando llegan, Josué, que era el ayudante de Moisés, le dice: hay fiesta en el pueblo. No es fiesta, dice, es desenfreno. Y cuando llega la ira de Moisés, se enciende, hermano, se enciende. ¿Por qué? Porque él conoce al Dios verdadero, hermano. Uno de los mandamientos que él acaba de recibir de la mano de Dios es: no te hagas imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclines a ellas, no las honres, porque yo soy tu Dios, fuerte y celoso. Y él mira al pueblo desenfrenado, diciéndole a un pedazo de oro, hermano, a un becerro: tú eres nuestro Dios que nos sacó de la tierra de Egipto. Y por orden de Dios, ahí llega Moisés y dice: ¿saben qué? Dice: todos los que estén con el Señor, júntense aquí conmigo. Ese día fue un día terrible, hermanos. Todos los juicios de Dios son terribles, hermano. Y entonces dice: júntense conmigo todos los que estén con el Señor. Ahora saquen su espada y maten a su hermano que está en idolatría. ¿Usted entiende lo que pasó ese día, hermano? Su vecino, su familiar, sus amigos. Dice: no importa si es vecino, familiar o amigo, vas a sacar tu espada y vas a matar. Ahora, ¿qué pasa cuando es confrontado con Moisés, por Moisés? Aarón le dice: Aarón, ¿por qué le hiciste esto al pueblo? ¿Saben lo que dice Aarón, hermano? Dice: es que me trajeron oro y yo lo eché en el fuego y salió eso. Así no son las cosas, ¿verdad, hermano? Ojalá que así fuera ese negocio. Fíjate que eso fue lo que salió. Entonces, fíjate, hermano, ese era el primer sumo sacerdote que hubo. ¿Cómo te quedó el ojo, hermano? ¿Crees que era un buen hombre? ¿Sabes por qué nosotros le servimos a Dios, hermano? Porque somos muy buenos, ¿verdad, hermanos? No, es por la gracia y por la misericordia de Dios. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, hermano. Dios nos ha llamado, nosotros somos pecadores, hermano, imperfectos, pero Dios en su misericordia nos limpia, nos llama y nos envía, hermano. Y qué bueno que es el Señor, que usa, hermano, nuestras vidas, hermano, para servirle a otros. Entonces, fíjate, hermano, este fue uno. Hay otro sacerdote que se menciona en 1 Samuel capítulo 3, el sacerdote Elí. ¿Qué pasaba con Elí, hermano? Elí era un sacerdote, sus hijos ya estaban grandes, todos servían en el templo. Los hijos de Elí, hermano, eran hombres corruptos, hermano, hombres que blasfemaban el nombre de Dios. Entonces, Elí los miraba, hermano, robándose la mejor carne de los sacrificios. Eso era para el Señor, lo mejor siempre es para el Señor. Y aquellos se robaban lo mejor. Y dice que cuando no se los querían dar, porque había gente que reclamaba, decía: no, eso es para el Señor, tú te callas, dice. O aquí te arreglamos. Era una banda de ladrones que estaban allí adentro, hermano. Entonces, ellos hacían eso, se acostaban con las mujeres en el templo, hermano. Entonces, Samuel, siendo un jovencito todavía, el Espíritu de Dios viene a él y lo empieza a llamar. Y Samuel oye la voz de Dios, oye una voz, le dice: Samuel. Y él cree que es el sacerdote Elí. Va con Elí y le dice: ¿qué pasó, mi señor? ¿Me estás llamando? Dice: no, yo no te llamé, vete a acostar. Pasa una segunda vez, pasa una tercera vez, y el sacerdote le dice, porque el sacerdote conocía a Dios, hermanos, conocía la voz de Dios. Le dice: ¿sabes que Jehová te está hablando? Dice: si te habla otra vez, entonces tú dile: hable mi señor, porque su siervo oye. Entonces pasa otra vez y él se levanta y dice: mi señor, hable, porque su siervo oye. ¿Y sabe cuál es el mensaje que le da el Señor a ese jovencito? Por esos jovencitos que están aquí, a ustedes también les habla el Señor. A ustedes también los puede usar el Señor. No digan ustedes que son muy pequeñitos, o como dijo Jeremías: no me digas que yo no sé hablar. ¿Cuántos de los que están aquí no saben hablar? ¿Verdad que casi no hay amenes, verdad? Yo veo que hablamos y hablamos muy bien, hermanos. No digas que soy muy pequeño, porque Dios a todos nos puede usar. Y aquel niño entiende la voz y el mensaje de Dios y le dice: dile al sacerdote Elí que voy a juzgar su casa, porque sus hijos han blasfemado contra mí y él no ha hecho nada. ¿Sabe qué hacía Elí, hermanos? No, hijitos,
No hagan eso. No era un hombre enérgico que había puesto cartas en el asunto, hermanos. Entonces Dios lo acusa. ¿Tú ves que es un buen hombre ese, hermano? No era muy bueno, ¿verdad? Pero era un sacerdote también. Pero el sacerdote que nosotros tenemos, hermano, es perfecto. El sacerdote que nosotros tenemos, cuando tú te acercas a él, no hay tales de que lo vas a sobornar, hermano, de alguna manera. Mira, Señor, voy a dar una ofrenda, pero dame paz. Así no se compra, hermano. La paz no se puede comprar, Dios te la regala. Pero tienes que venir con un corazón contrito y humillado delante del Señor. El Señor no puede ser burlado. Hubieron sacerdotes que hicieron terribles errores, hermano. Llega Ana llorando porque no tenía hijo. Le dice, levántate de ahí, borracha. O sea, qué insensibilidad, hermano. Hicieron grandes errores, pero nuestro Señor, cuando nosotros derramamos lágrimas, sabe por qué estamos llorando, hermanos. ¿No te ha pasado a ti que a veces ni siquiera tú sabes, entiendes muy bien qué es lo que tú tienes, hermano? Y vienes delante del Señor y ni siquiera tienes palabras y empiezas a llorar delante del Señor. Y el Señor discierne todas las intenciones y todos los pensamientos y te bendice el Señor. Porque el Señor, hermano, es así. Él es íntegro. Siempre te va a buscar el bien a ti, hermano. La otra cosa es que no te va a dar por tu lado, hermano. Si tú vienes mal, te va a decir, tú vienes mal. Tú no andas bien, arrepiéntete. Pero Señor, ¿por qué no me hablas del Salmo 23? Arrepiéntase y después hablamos del Salmo. O sea, con Él, hermano, no hay tales de nada y Él intercede por nosotros. Por eso, hermano, cuando hablamos de la cena del Señor, hay personas, hermano, que no participan porque la culpa les gana. Es verdad, el pecado es terrible, hermano, y la culpa nos pesa a nosotros. Pero yo quiero decirle, hermano, que cuando nosotros venimos contritos y humillados delante del Señor, también tenemos que creer a sus promesas, hermano. Primera de Juan 3:20 dice, si nuestro corazón nos acusa acerca de algo, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. O sea, si tú vienes y dices, ay, pero a mí me da pena decirle al Señor lo que hice, Él ya sabe lo que tú hiciste. Hay cosas que tú no te atreverías a decirlo aquí, ¿verdad, hermano? Pero Él ya sabe y tú puedes ir con Él y el Señor, si tú te has arrepentido, Él te perdona. Tú tienes que entender eso, hermano. La otra cosa que necesito decir hoy, hermanos, tengo que decirlo. Eso de los sacerdotes católicos es una mentira, hermano. Hoy nosotros no necesitamos más sacerdotes. Hoy nosotros tenemos un sacerdote, dice que traspasó los cielos, está en el cielo, no está aquí, hermano. Regresa otra vez, pero Él está en los cielos. Hermano, toda esa farsa que nos han metido a nosotros, los que venimos del catolicismo, eso es algo bien grave, hermano. Fíjate, hermano, ¿quién tiene poder para perdonar pecados? Sino solamente Dios. Y el sacerdote, hay una práctica que se llama el confesionario, ¿verdad? O la confesión. Uno de los sacramentos es la confesión. No me acuerdo si así se llama, hermano, pero es uno de los sacramentos. Pero ¿qué haces tú en ese sacramento? Vas y te metes en una casita que parece como de aquellas casitas de teléfono que habían antes, hermano. Los jóvenes que están aquí no saben ni de qué les estaba hablando ahorita. Pues les voy a decir, era algo así como una casita de 3 partes, ¿verdad? Aquí entrabas, había una cortinita y una banquita y te sentabas ahí. En medio estaba el sacerdote. Había una cortina, así es que como que no se miraba muy bien el sacerdote allá adentro. No sabías si estaba leyendo chistes, no sabías qué estaba haciendo ahí el sacerdote, allá adentro. Y del otro lado también podía entrar otra persona, es decir, él podía atender de este lado o de este lado. Era un drive-thru, ¿verdad? Para confesar pecados. Entonces la cuestión es que el protocolo era así. Llegabas, me acuso, padre. ¿Cómo es que empezaba eso? Bueno, llegabas, me acuso, padre, dime tus pecados, hijo. Bueno, me acuso de que me robé tal cosa. Ay, no está bien. Bueno, ahora de castigo vas a ir a rezar 5 Padres Nuestros. Entonces te ibas a rezar 5 Padres Nuestros. Y después decía, yo te absuelvo de todo pecado. Eso es una mentira, hermano. Eso es una mentira.
Tengo que decirlo porque esta escritura nos declara a nosotros que nosotros tenemos un sumo sacerdote verdadero, hermano. Tú no puedes perdonarme los pecados a mí, hermano. ¿Verdad que no? Mire, hermano, fíjese que yo me robé $20 allá. Ajá, y pues perdóneme, hermano. Me lo robaste a mí. No, me lo robé allá. Y entonces yo, ¿qué culpa tengo? Pues ¿a quién le tiene que pedir perdón? A aquel, ¿verdad? Ahora yo quiero hacer una aclaración, hermano. Nosotros tenemos el poder de perdonarnos a nosotros mismos. Entre nosotros, pues, ¿verdad? Usted sabe, si yo he pecado contra usted, yo le digo, hermano, perdóneme. No me diga, porque te perdone Dios. Yo he oído mucha gente que dice eso. Eso no es así. Dice, perdónense sus faltas unos a otros. Y no dice, discúlpense. No dice, excúsense. Dice, perdónense. Y eso quiere decir, no diga, ay, pues si en algo te ofendí. No use esas frases, hermano. Usted cuando ofendió ya sabe que ofendió, ¿verdad, hermano? Entonces diga, hermano, perdóneme, yo le ofendí en esto y en esto y en esto. Perdóneme, por favor, hermano. ¿Y el otro qué tiene que decir? Pues perdonar a su hermano. Entonces, confesaos vuestras faltas unos a otros y orad unos por otros para que sean sanados, dice el libro de Santiago, hermanos. Pues nosotros sí podemos perdonarnos el uno al otro. Tenemos el poder para perdonarnos el uno al otro, pero no tenemos poder para perdonar pecados. Usted entiende la diferencia, ¿verdad, hermano? Entonces, yo tenía que decir eso, hermano. 1 Timoteo 2:5 dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2:5, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro, hermano. Yo no necesito ningún sacerdote, hermano. Y menos que me esté cobrando por confesarle los pecados, hermano. Imagínese el pobre que está ahí en la calle que no tiene 2 centavos. ¿Qué va a dar, hermano? Entonces el perdón del Señor es gratis, hermano. Ellos venden, hermano, perdones por los pecados de la gente que ya se murió, hermano. Eso es un robo. Eso no debe de ser así. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Todas las promesas y las bendiciones de Dios son gratis, hermano. Si tú tienes un corazón contrito y humillado y le confiesas tus faltas al Señor, el Señor te perdona. Y punto. Se acabó. Primera de Timoteo 4:1. Mire ahí rápidamente esa escritura, hermano. Primera de Timoteo 4:1. En esa escritura, hermano, nosotros vemos, usted sabe que a los sacerdotes se les prohíbe casarse, hermanos. Y usted sabe, hermano, que han habido tantos escándalos de que abusan niños o que tienen hijos ilegítimos, que hay homosexualismo. Todo eso yo lo digo, hermano, abiertamente porque todos sabemos eso, hermano. Eso no es un secreto. Eso todos nosotros lo sabemos. Yo me acuerdo, hermano, que en los 70s allá en Guatemala, la gente, una de las decepciones muy grandes que tuvo de los sacerdotes es que en el día daban misa y en la noche eran guerrilleros, asesinos, hermano. Vivían vidas dobles. Eso es una realidad, hermano, que muchos de los que vivimos en Centroamérica sabemos que eso es verdad, hermanos. Que eso es así. Entonces, fíjese, hermano, 1 Timoteo 4:1 dice, hermano, el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, dice ahí, ¿verdad? Entonces dice, a ver, ¿qué más dice ahí, hermano? Alguien léame el siguiente versículo, por favor. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Fíjese. Que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, ya no sienten nada. Prohibirán casarse y abstenerse de alimentos. Fíjese, hermano, ¿y qué es la cuaresma? No es la cuaresma que le dicen a la gente, no coma esto porque así se consagra a Dios. Mentira, hermano, la comida no te salva. Cristo es el que salva. Son doctrinas de demonios esas, hermanos. Le dicen a los hombres, no se casen, eso no es natural. Le dicen a la gente, si usted
Está casado, usted no puede servirle a Dios, no puede concentrarse igual en servir a Dios. Hermano, mire, la Biblia menciona en 1 Corintios capítulo 7 que es mejor casarse que estarse quemando, ¿verdad? Pero dice, si alguno no tiene don de continencia, mejor cásese. Pero hay algunos que tienen don de continencia que no necesitan casarse, entonces dedíquense para el Señor. Pero hermano, los apóstoles eran casados, hermano. ¿Usted se acuerda de aquella escritura cuando la suegra de Pedro está enferma, hermanos? Y llega Jesús y la suegra tiene calentura. Y llega Jesús y sana a la suegra de Pedro. Y dicen que Pedro fue el primer papa, hermanos. Usted entiende la cantidad de mentiras que le enseñan a la gente. El sacerdocio ya se acabó, hermanos. Ya se acabó, es obsoleto, ya no sirve en estos días. Tenemos un sumo sacerdote que está en los cielos y que intercede por su pueblo, hermano, que pide perdón y él derrama el perdón sobre su pueblo. Gloria al Señor por eso, hermanos. Gracias, Señor. Bueno, si le va a aplaudir, apláudole fuerte al Señor, hermano. ¿Sabe que? Bueno, es una cantidad de barbaridades que hacen, hermano. Pero hubo un tiempo, hermano, en donde ellos excomulgaban a la gente también. ¿Sabe qué es eso, hermano? Y algunos católicos, yo quiero decirle que yo no lo estoy atacando. Si usted me está mirando en el video, no crea que yo lo estoy atacando. Yo salí de ahí, por eso yo sé todas esas cosas. Y aquí hay muchos que salieron de ahí también. Y nunca se nos dijo la verdad, no se nos predicaba el evangelio. Se nos decían cosas, hermano, pero no se nos predicaba la Biblia. Nunca me predicaron a mí de este versículo de la Escritura, hermano. Porque si hubieran predicado, los hubiera puesto al descubierto, hermanos. Ellos mismos, si realmente hubieran predicado la palabra de Dios, hubieran dicho, ¿saben qué? No confíen en nosotros. Nosotros somos pecadores igual que ustedes. Confíen en Dios. Pero no hicieron eso. ¿Sabe qué enseñaban ellos? Por eso yo dije lo que dije. Ellos enseñaban, nosotros no usamos las hostias, hermano. La hostia tiene una forma redondita, ¿verdad? Entonces, ellos enseñan, hermano, que Jesús se mete en la hostia. Que cuando el sacerdote consagra las hostias, Jesús se mete en la hostia. Entonces, ellos dicen que cada vez que tú recibes la hostia, recibes a Jesús. ¿Ok? Esa es la comulgar, ¿verdad? Cuando le llaman comulgar. Entonces tú recibes a Jesús. Tú le dices, ¿tú ya recibiste a Jesús? Oh, ya muchas veces, dicen ellos. Muchos dicen así. Es más, lo acabo de recibir hace un ratito. Se me iba a caer, por cierto. Entonces usted ha visto que, ahora he visto que hasta en la mano le dan la hostia, pero antes había un platito así, ponían por si se caía Jesús, que cayera en el platito. Es un Dios que no se puede ni parar, hermano. El Dios que hizo todas las cosas no se puede ni defender él solito. Es falto de entendimiento todo eso, ¿verdad? Pero eso es lo que a nosotros nos decían. Entonces, el que no le hacía caso al Papa o al sacerdote decía, te excomulgo. No te doy más la comunión, estás condenado al infierno. Eso era la excomunión, si usted no sabía, eso era la excomunión. Entonces hasta reyes se le arrodillaban al Papa y decían, está bien, señor Papa, o al sacerdote, está bien, pero no me excomule, no me mande al infierno. Pero mire lo que dice Jesús. Jesús dice, el que a mí viene yo no lo echo fuera. Yo no lo echo fuera. He encontrado sacerdotes, hermano, que su familia los echó, de la iglesia los echaron. ¿Por qué? Porque su crimen fue llegar a estas conclusiones de decir, ¿saben qué? Yo necesito casarme. Perdón. Yo necesito seguir la escritura. Ah, ¿de veras? Entonces lárguese de aquí. Llegan a su casa y le dicen, lárguense de aquí, no lo queremos ver. Pero llegan a Jesús, le dice, bienvenido, venga. Yo lo amo y lo perdono y lo hago una persona nueva. El que a mí viene yo no lo echo fuera, dice el Señor. Gloria a Dios por eso, hermanos. Gracias al Señor por eso. Gracias, Señor. Ahora, el consejo de Hebreos dice aquí, hermanos, retengamos nuestra profesión. Retengamos nuestra profesión. ¿Usted ha estado alguna vez en un lugar donde hacen una rifa, hermanos? Y le dan un ticketcito, ¿verdad? Que trae un número. Dice, retenga su ticket. Porque a la hora de la rifa tiene que presentar pruebas aquí de que tiene el ticket. Reténgalo, quédese con él.
Nosotros, hermano, un día, públicamente, nosotros nos entregamos a Cristo. El que se ha entregado a Cristo, se entregó a Cristo, ¿verdad? Públicamente, porque no hay de la secreta con Cristo. Por eso hago un paréntesis. Si tú estás aquí y dices, pero yo soy cristiano en mi corazón. En tu corazón nada más no puedes ser cristiano. En la policía hay de la secreta, en el cristianismo no. En el cristianismo todos son públicos. En el cristianismo no hay eso de, bueno, yo te voy a seguir, Señor, pero solo entre tú y yo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando usted realmente se entrega a Cristo, hay consecuencias. Hay consecuencias, hermano. Y algunas de esas consecuencias es que aún los que tú amas más te empiezan a rechazar. Eso está en la Escritura. Yo no me estoy inventando esas cosas, hermano. Cuando tú dices, sabes que eso que tú estás haciendo, la palabra de Dios dice que no es así. Claro, tú lo dices con sabiduría, ¿verdad, hermano? Pero aún así, caes mal. Ay, ya va a empezar con la Biblia. ¿Y por qué no se rió del chiste que contamos? No, porque yo ya no participo de eso. Entonces empiezas a caer mal. ¿Y por qué no me invitaron al cumpleaños? Vi las fotos en Facebook. ¿Por qué no lo invitaron? Porque cae mal. Por eso no lo invitaron. Tal vez le dijeron que el perro, alguna cosa, cualquier cosa se van a inventar, pero la verdad no lo invitaron porque usted les cae mal. Por Cristo usted les cae mal. Y por Cristo hay muchas cosas, hermano. Si usted realmente quiere caminar con el Señor, pues usted tiene que caminar conforme a la palabra. Usted no se va a inventar su becerro de oro también. Es decir, tú, aquí te hacemos fiesta porque a mí se me ocurre que así te adoro yo. No, es como dice la palabra. Nosotros no nos inventamos el culto a Dios. El culto a Dios está aquí. Nosotros no decimos, yo voy a ofrecer una fiesta en honor al Señor. ¿Y por qué no te vas a predicar ahí afuera mejor? Así le agradas más al Señor. No, pero hay que hacer fiesta para Jehová. Bueno, hazla allá afuera. Mucho frío allá, hermano. Ve a temblar un poco allá, hermano. ¿Qué tiene, pues? ¿No te acuerdas que los que anduvimos en el mundo andábamos temblando a veces allá, pero de la goma, hermano? O de la cruda, ¿verdad? De la cruda realidad. Entonces, mira, hermano, no podemos, nosotros seguimos al Señor, pero como Él manda. Pero el consejo de la palabra es, retenga su profesión que usted hizo. Tú no lo hiciste solamente frente a un hombre, tú lo hiciste frente a Dios. El libro de Eclesiastés dice que hay una cosa que a Dios le desagrada cuando nosotros hacemos promesas y no las cumplimos. Tú te entregaste al Señor. Bueno, quiero recordarte una palabra que está en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Has leído eso, hermano? A ver, leámoslo. No pierda ahí Hebreos, hermano, pero váyase a Mateo capítulo 7. Versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, ¿qué, hermanos? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí está hablando el Señor del juicio final, de escenas que se van a ver en el juicio final. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Sabes cuál es la palabra, hermano, que usa el original ese de hacedores de maldad? Gente sin ley. Ustedes, su ley es la de ustedes, la del becerro de oro. Ustedes siguen a Dios como a ustedes se les da la gana, viven como se les da la gana, pero dicen, venimos a hacer fiesta a ti, becerro de oro, porque tú nos libertaste de Egipto. Él no hizo nada por ti. El Señor de los cielos, el que está allá, Él es el verdadero Dios. La voluntad de Él es que nosotros tenemos que hacer. Ahora, tú hiciste la profesión, entonces guárdala, hermano.
guárdala, no te vuelvas para atrás, hermano. Ahora, yo quiero terminar con esto, hermanos. Quiero decirles que, aunque nosotros hayamos pecado, abogado tenemos para con el Padre. Mira, hermano, yo conocí al Señor Jesucristo, experimenté su poder, pero yo me alejé de Dios en un tiempo, hermanos. Yo sé cómo trabaja Satanás cuando uno se aleja de Dios. Te voy a compartir algunos de los pensamientos que Satanás pone en tu mente y en tu corazón. Uno de esos pensamientos es: no, tú no eres digno de estar en la iglesia. Así pensaba. Yo me acuerdo una Navidad, hermanos, que yo anhelaba estar en el templo y me fui al templo y llegué a la puerta y vi a los hermanos cantando y como que una voz me decía: tú no eres digno de estar ahí. Y la voz tenía razón, porque yo no era digno de estar ahí. Lo único, hermano, es que la palabra de Dios eso lo declara. Nosotros sabemos que ninguno, ni los que estamos aquí, somos dignos de estar con el Señor, hermano. Ninguno. ¿Quién es nuestra justicia? Es Cristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. En Cristo tenemos paz. Y yo no entré esa vez, fíjese, hermano. Me quedé afuera y no entraba. A veces agarraba la guitarra, empezaba a tocar un canto y dejaba la guitarra porque yo decía: no, yo no debo. Y como que una voz me decía: amén, tú no puedes. El Señor lo reprenda, ¿verdad? Y la misma carne de pronto me decía: sí, no, ya no hay vuelta atrás. Déjame decirte que sí hay, hermano. Mira, hermano, nosotros tenemos tan poco discernimiento, tan poca sabiduría cuando leemos la palabra de Dios. Pero la parábola del hijo pródigo, hermanos, el Señor Jesús la dijo para que nosotros entendiéramos algo de Dios. Ese hijo, él vivía con Dios, hermano, y se va. La manera como se fue, hermano, es un insulto a su padre. Dame la herencia que a mí me corresponde. Bueno, y no se supone que la herencia es hasta que se muere el otro. Pero él pidió antes la herencia y se va. ¿Y qué hace con ese dinero, hermano? Con prostitutas, desenfrenadamente. Y después le falta, porque el que se va de Cristo, hermano, mire, una vez que uno ha probado a Cristo, no hay nada mejor que Cristo. Tú podrás decir: no, pero yo extraño las parrandas. Pues vete a las parrandas. Pero lo único que te puedo decir es que nada te va a satisfacer como Cristo lo hace. No hay nada en el mundo, hermano. No hay nada. Es que allá se baila. ¿Y por qué no danzas al Señor aquí, pues? Es que me da vergüenza. No, allá es donde da vergüenza, hermano. Y mira lo que baila la gente allá. Entonces, mira, hermano, yo te quiero decir que aquel que ha probado a Cristo, pues ya no hay otra cosa. Y aquel le faltó cuando estaba por allá, se había gastado todo. Tiene tanta hambre, hermano, porque nada sacia tu hambre de Dios. El hambre de tu alma nada lo puede saciar. Entonces andaba por allá y dice que miraba a los marranos comiendo, hermano. Las algarrobas son una especie como de ejotes, hermano. Así gigantotes, pegostiosos, hermano. Dice que él decía: ay, que me pudiera comer uno de esos. ¿Tú te quisieras comer uno de esos, hermano? Bueno, dicen que no son tan malos, hermano. Dicen que hacen unos postres ricos de eso. Pero fíjese, aquel ansiaba comerse, hermano, las algarrobas de los marranos. En la mente judía, hermano, eso era peor, porque un marrano era un animal sucio. Y él quería, de tanta hambre que tenía, decía: yo soy capaz de comerme la comida de los marranos. Pero allá vuelve en sí. O sea, si tú andas lejos de Dios, déjame decirte, gracias a Dios y el Espíritu Santo sigue trabajando en tu vida. Yo me acuerdo que el Señor me hablaba a mí, hermano, me hablaba, pero la culpa me ganaba. Y entonces dice: pero en la casa de mi padre, hasta sus trabajadores están mejor que yo, que soy hijo. Ya sé lo que haré, voy a volver allá con mi padre y le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Recíbeme como un trabajador aquí nada más. El salario mínimo, lo que sea, dame una esquinita ya para dormir. Bueno, eso ya es agregado mío, ¿verdad?
Pero así es como yo me lo imagino, pues. Y dice que el padre lo ve venir de lejos. ¿Y sabe qué hizo, hermano? Cargó la escopeta. No. Corrió hacia donde él estaba, lo abrazó, lo besó. Y entonces dice, este hijo mío estaba muerto, dice, pero ahora está vivo otra vez. Hagamos fiesta, póngale anillo de oro, póngale zapatos. Vengan, matemos un becerro gordo y hagamos fiesta, porque mi hijo se había perdido, pero es encontrado. Gloria a Dios por eso, hermano. ¿Sabe cómo es el Padre que nosotros tenemos, hermano? Ese es el Dios que nosotros tenemos. Tal vez, mira, y el diablo es un mentiroso, hermano, y es padre de mentira. Él te va a decir muchas cosas. Tú ya no sirves para nada. Tú embarraste tu testimonio y tú no sirves para nada, ya no sirves. Mejor hasta mátate. Hay mucha gente, hermano, que así piensa aún siendo cristianos. Mátate, quítate la vida ya. No sirves, para nada sirves. Pero que el Señor reprenda al diablo, hermanos. Porque mira, el Señor dice, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Y el Señor limpia y restaura, hermanos. Limpia y restaura. Claro, hermano, tienes que empezar a caminar. Y déjame decirte, hermano, que es duro caer, hermano. Es duro caer. Y a veces cuesta levantarse, pero el Señor te levanta, hermanos. El Señor te levanta. Yo quiero decirte esto, hermano. Y termino con estos versículos que nosotros leemos aquí, hermano. Versículo 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aquellos que ya se estaban yendo, les dice, ¿sabes qué? Si ya te sientes que no puedes, regresa. Hay gracia, hay misericordia en el Señor. Él es nuestro gran sumo sacerdote. Pongámonos de pie, hermano, vamos a orar. Vamos a hablar con el Señor. Vamos a hablar con Él, hermano. Posiblemente hay gente aquí que necesita reconciliarse con Cristo, hermanos. Que estás en una situación tal vez similar a lo que yo he descrito, hermano, con sentimientos de culpa. Has hecho cosas que a Dios le desagradan. Y tú ves con anhelo aquellos días cuando caminabas con el Señor. Pues déjame decirte que no los tienes que ver de lejos. Que si tú vienes al Señor, pides perdón, el Señor te perdona. Y tú que no conoces a Cristo, pues también no digas, el Señor no me recibe, he hecho cosas terribles. Bueno, déjame decirte que Él es misericordioso con nosotros. No nos paga conforme a lo que nosotros merecemos, sino que engrandece su misericordia sobre nosotros. Así es que ahí en tu sí, ahí en tu lugar donde tú estás, ahí clámale al Señor. Ahí pídele al Señor misericordia. Ahí pídele socorro al Señor. Dile, Señor, ayúdame, Señor. Ampárame, Señor. Enséñame, Padre. Señor, te damos gracias en esta hora, Señor, por tu palabra, Señor Padre. Gracias por tu persona, Señor, por tu corazón tan bueno, Padre Celestial. Gracias, amado Padre Celestial, por bendecirnos tan grandemente, Señor. Y nosotros, Padre, nosotros pues no merecemos nada de ti, Señor. Pero te damos gracias, Señor, por lo que tú has hecho por todos y cada uno de nosotros. Sé propicio, Señor, al hermano, la hermana que en este día está haciendo una oración, reconciliándose contigo, Señor Padre. Sé propicio a aquella alma, Señor, que pueda estarse en este momento entregando a ti, Padre Celestial, pidiendo perdón por sus pecados. Gracias, Señor, por esta palabra que nos has dado. Yo quisiera saber, hermano, si alguien el día de hoy está recibiendo el perdón de nuestro Señor Jesucristo, si quiere entregarse a Jesucristo el día de hoy. Si ese es el anhelo de su corazón, si estabas orando de esa manera, y ese es el anhelo de tu corazón, pues levanta tu mano en alto. Yo quisiera dar gracias a Dios por ti. Quiero saber también si hay alguien reconciliándose con el Señor en este día, hermanos, que dice, hermano, yo me quiero reconciliar con el Señor. Quiero caminar con el Señor a partir del día de hoy. Hay alguien que toma alguna de estas dos decisiones que yo quisiera orar por ti.
Si te entregas al Señor, entrégate públicamente. No existe otra manera. ¿Hay alguien en medio de nosotros, hermano? Amén. Que Dios te bendiga, hermana. ¿Hay alguien más, hermano, en medio de nosotros? Que Dios te bendiga, joven. ¿Habrá alguien más, hermanos, en medio de nosotros? Gracias, Señor. Gracias te damos, Padre. Oremos por nuestros hermanos. Oremos por ellos. Padre amado, gracias, Señor, por este joven que está aquí con nosotros. Gracias, Señor, por mi hermana, que también ella, Señor Padre, el día de hoy hizo esa indicación con su mano, Señor, reconciliándose contigo, Padre Celestial. Gracias, Señor. Bendícelo, Padre amado. Bendice a este joven, Señor. Yo no lo conozco. Joven, ven un momentito, quisiera orar por ti. Ven, hermana, quisiera orar por ti. De ser posible, ven, joven. ¿Cómo te llamas, hijo? Moisés. Vamos a orar por Moisés. ¿Cuál es tu decisión el día de hoy? Entregarte a Cristo, reconciliarte con el Señor. Gracias, Señor Padre, por Moisés, Señor, que el día de hoy, Señor Padre, está reconciliándose contigo, Padre. Bendícele, Señor, fortalécele grandemente, Señor Padre. Quiero pedir que sea un joven que viva para ti, Señor. Tú lo trajiste hoy con un propósito, Padre, y ese propósito se ha cumplido, Señor, porque tu palabra no regresa vacía, Señor. Fortalécelo, ayúdanos a ser de bendición para él, Padre Celestial. Bendice a mi hermana, Señor, también, Padre Santo, Señor. Bendícele, ayúdale, Señor. Ven, hermana, ven. Ayúdale, Señor, Padre Santo, en sus problemas de salud, Padre, en todas sus situaciones, en todas sus necesidades, Padre. Gracias que está nuestra hermana con nosotros en este día, Padre amado. Te damos gracias porque tú eres propicio a nosotros que somos pecadores, Padre. Gracias, Señor. Bendice a toda tu congregación, tus hijos, en sus trabajos, en sus hogares, Padre Celestial. Muchas gracias, Señor. En el nombre santo de Jesús, nuestro Señor y Salvador, oramos, Padre. Amén.